Audio Jungle. Bueno, soy Caro Cravero, soy profe de educación física, catequista, también trabajo en la preceptoría. En este momento de la vida soy lesbiana, comparto la vida con Sole y con sus hijas, y también soy feminista, estoy en la murga feminista y además soy parte del proyecto de festival que tenemos para el primero que va a ser LGTB, que es Yo Mostre. Contar mi infancia, que soy adoptada, nací en la ciudad de Chacabuco y a los 9 meses mis papás me fueron a buscar allá, cuando yo tenía 9 meses de vida. Y bueno, y ahí empecé a transitar una infancia muy linda. Siempre digo que soy una afortunada de tener la vida que tengo, y que obviamente se las debo a ellos dos, que decidieron formar una familia a pesar de un montón de circunstancias. Bueno, luego adoptamos a mi hermano cuando yo ya tenía 7, él era de Bedia, y al año mi mamá quedó embarazada, así que tenemos una familia así como llena de historia. Mi infancia fue muy linda, como te decía. Yo crecí mucho cuidada por mis abuelas, ya que mis papás trabajaban bastante, y para mí eso fue un regalo maravilloso porque ellas me enseñaron cosas que hoy aplico a mi vida y que además están llenas de valores que hoy yo los veo en el feminismo o en la fe, que es lo que yo elijo como convicciones de vida, ¿no? Ellas a través de un montón de gestos pequeños me transmitieron cuestiones que hoy yo elijo, ¿no? Desde vivir con honestidad, desde la coherencia, desde el amor, desde esto, ¿no? Tratar de que las cosas sean más igualitarias para todos, todas y todes. Pero bueno, no puedo quejarme. Transité una infancia muy linda, sí, la estructura familiar era distinta. Claramente una de las cosas, yo hoy trabajo en fútbol también, femenino, y la realidad es que en su momento me hubiera encantado jugar al fútbol, pero era mal visto que una nena jugara a la pelota. Yo igual jugaba en el barrio, pero bueno, esas son cosas que hoy veo como muy positivas y que a lo mejor cuando yo era chica estaban bastante mal vistas, ¿no? Había un montón de estereotipos que marcaban las cosas y que nadie podía salirse de ahí. De hecho, hoy yo tengo una familia diversa, formé mi familia con una mujer y mi papá tuvo que meterse todos los prejuicios en el bolsillo y desde el amor que tuvo, porque la verdad me sorprendió, acompañarme y también él, ¿no? Abrir la vida, la mirada y el corazón a todo un mundo. Así que bueno, siempre me han acompañado en todo, eso es un gran privilegio que tengo. Desde chica también me tocaba esto, yo marcaba lo de la adopción porque en su momento ese era algo que también era motivo para que te dijeran, te excluyeran, ¿no? Y bueno, y ellos estuvieron siempre ahí acompañando, sosteniendo. Luego, nada, fuimos creciendo, siempre muy metida en el deporte, también en lo pastoral, ya te contaré luego. Así que bueno, fui formando y forjando mi vida como en esos pilares, ¿no? La familia, el amor, el deporte y la fe. Soy catequista y acompañante de grupos misioneros y en un momento de la vida decidí que ese era el llamado que yo tenía a vivir exclusivamente para la misión, el servicio, a través de la fe. Entonces fui consagrada durante varios años. En la congregación que estuve era sin hábitos y era los mismos votos que una monja, como para decirlo de alguna manera, pero en la vida cotidiana. Y la verdad es que puedo decir que esos años de mi vida fueron muy felices. Pero de hecho ahí conocí el feminismo a través de las feministas teólogas, que son las que me dieron como el primer pantallazo de que cosas que a mí me parecían que no estaban bien, realmente no estaban bien dentro de la estructura de la iglesia, ¿verdad? Yo veo un montón de gente que sin intereses de imponer la fe ni nada, sino de compartirla, se la juega por un mundo más justo y eso muchas veces no se ve, ¿no? Bueno, y mi salida de la vida consagrada transcurrió por una cuestión personal mía de sentirme incómoda con algunas cuestiones, así como te digo, de poder, que no me convencían del todo. Al tiempo de estar sola otra vez, me pasó que me encuentro más de cerca con Sole y me empiezo a dar cuenta que me pasaban cosas. Y bueno, y me animé ahí a vivir eso que me pasaba y la verdad que es maravilloso. Fue muy duro,
fue muy duro el inicio de saberme lesbiana, no solo en lo personal pude hacer un proceso más rápido porque me sentía muy bien yo en esta nueva parte de mi vida, ¿no? La verdad es que me sentía maravillosa. Fue muy duro desde la fe claramente, poder atravesar la brecha, ¿no? Pero bueno, fue duro porque una se encuentra viviendo en carne la misma exclusión de la institución, de que la verdadera fe y esto que a mí me pasa va más allá de lo institucional, sino que tiene que ver con un Dios que es amor, básicamente, y que hoy sabemos que es Padre-Madre, por un montón de cuestiones que se han estudiado. También, ¿no? Nos vendieron una imagen de un Dios solo paterno y se sabe que hay una cuestión maternal en la trayectoria de los estudios bíblicos y demás. Si yo miro los fundamentos, el feminismo reclama por la violencia con las mujeres, por la libertad, por la inclusión. Digo, tiene un montón de vértices que no son más que los del Evangelio, a mi criterio, ¿no? Y yo, por supuesto, que entiendo que es una mirada muy personal y que hay gente que tiene esta misma mirada, pero que no es lo más común. Por eso también entiendo y respeto el dolor, la rabia y la bronca de muchas compañeras frente a la Iglesia como institución, ¿no? Porque muchas veces no solo ha cerrado las puertas, sino que ha sido muy violenta y muy agresiva a la hora de posicionarse. Por eso para mí es tan importante no salirme de ahí, sino poder cuidar y tratar de reinventar lo que creo que es la base. Para mí ser feminista y ser catequista hoy, además, me dio la chance de que muchas alumnas pudieran venir a hablar conmigo, ya no solo como catequista, sino también como feminista. De hecho, me pasó hace muy poquito de una alumna que pidió hablar conmigo y para contarme una situación bastante fuerte, y yo decía, claro, esto se lo debo al feminismo, ¿no? Porque aunque a veces pareciera que somos esto, somos lo otro, te da la pauta de que tienen la certeza, las jóvenes y ojalá muchas mujeres más, que nosotras estamos ahí. En este caso porque a mí me toca estar en ese lugar concreto, pero sea quien fuera que estuviera ahí, que sea compañera, da la certeza de que estamos y de que vamos a acompañar, ¿no? Entonces, para mí no son antagónicos, sino por el contrario. Sí entiendo que, de nuevo, ¿no? Que es una mirada muy personal y por cómo yo elijo vivir la fe, atravesarla, y porque además fui criada con esa fe por mis abuelas y quienes fueron mis catequistas durante años, mis formadores y formadoras durante la vida religiosa. Me hicieron llegar a una mirada muchísimo más amplia y hasta diferente, ¿no? El grito de la justicia social está re latente en mí y está desde la fe. Cuando yo empecé a leer las teólogas feministas, además pude ver cómo la historia de la Iglesia hasta había sido tapada, cómo las mujeres habían sido tan importantes en esta historia de fe. Por el patriarcado, por el patriarcado número uno, ¿no? Pero también por esto que yo te decía de abusos de poder, donde se corren algunos textos porque iban a causar como una especie de revuelta. Y que hoy salen a la luz gracias a las compañeras que se dedican a seguir estudiando y analizando y decir, esto fue presente, ¿no? Y entonces sí, a veces pareciera un quiebre, pero en mi vida es justamente lo que hace que sea, ¿cómo decirlo? No quiero decir perfecto porque no lo es, pero es lo que hace que tenga sentido, porque esto, ¿no? Poder hablar y aparte con una mirada mucho más amplia y sin olvidarme de ser feminista en cada momento que yo doy clases, es también lo que me ayuda a seguir en muchísimos casos. Y sobre todo cuando vienen las pibas y te cuentan y te preguntan, se sienten cómodas, o alumnos, varones o mujeres o infancias y adolescencias que están descubriéndose, que vienen a hablar conmigo para saber y cuestionarse y poder tener una mirada más amplia de perspectiva de género, hace que el mundo sea un poquito menos feo, porque una puede sentirse que ayuda un poquito más. Sí,
mira, el fútbol femenino este año tuvo un boom gracias a las jugadoras de primera que estuvieron en el mundial de los diferentes países y eso nos ayudó mucho. A mí justo me convocan a trabajar en la escuelita de fútbol cuando termina el mundial de fútbol femenino, y lo cual fue una ventaja, porque no solo que abrieron el panorama y le mostraron al mundo lo que es el fútbol femenino dentro de la cancha, sino que marcaron la diferencia fuera de la cancha. No me voy a cansar de decirlo. Ver a las jugadoras ponerse de acuerdo para la lucha, para la igualdad, para dar el mensaje por sobre todas las cosas, es algo que conmueve y que transforma. Y logró transformar, porque gracias a ese grito de acá estamos, grito de merecemos lo mismo, hizo que, por ejemplo, en nuestro país muchos de los clubes de primera accedieran a poner en blanco a sus jugadoras y a pagarles como es debido, ¿no? Además de que le dio un escalón y le dio espacios en los medios de comunicación, en los canales de deporte exclusivamente. Ahora hay programas que se dedican al fútbol femenino, como hay un montón que se dedican al fútbol masculino. Entonces, más allá de que fue en el... A ver, el fútbol lo que le da es que al ser un deporte tan popular, marca la diferencia para el resto de los deportes, ¿no? Abre el panorama, porque quizás esto ya venía pasando en otros deportes más amateurs, pero al llegar al fútbol marca la diferencia y abre la cancha en un montón de cuestiones. Todos los clubes de Junín están sumando al fútbol femenino, son pocos los que no lo tienen, y ponernos contentas de ver que muchas compañeras se suman en sus barrios, a sus clubes, a esta movida también está bueno, porque de nuevo, ¿no? Nos ayuda a seguir encontrándonos y organizándonos, y nada, la rivalidad de querer ganar queda dentro de la cancha, y fuera de la cancha tratamos de construir también más feminismo y una sociedad más justa. Yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Hay muchísima gente que construye, y mucho, desde lo pequeño, pero sobre todo falta en algunas cuestiones más información. ¿Por qué? Las escuelas y los docentes no tendrían ni que haber cuestionado, por ejemplo, la ley de ESI. Si se cuestionó y se entró tanto en debates porque se desconoce, ¿no? De hecho, quienes conocen y quienes asumieron trabajaron con eso, y los trabajos de ESI fueron fantásticos y dieron fruto a corto plazo. Creo que ahí hay que seguir apostando por sobre todas las cosas, porque es uno de los grandes quiebres. Y segundo, creo que hoy la institución educativa tiene como la urgencia de trabajar más lo vincular. Por ejemplo, acceder a la información, de incorporarla, pero sobre todo de cómo vincularnos. En una sociedad que nos empuja a la individualidad, al consumismo, a no mirar, a ser indiferentes, bueno, nosotros ahí tenemos el gran desafío de romper esas barreras y proponernos que los jóvenes y las jóvenes se encuentren, que sean libres, ¿no? Que desde las infancias puedan construir sus caminos desde la mayor libertad y respeto. Creo que ahí está el gran desafío, porque desde ahí uno accede mejor, cuando hay buenos vínculos, la información llega de otra manera, se construye, es un cambio social, y es un cambio sobre todo de paradigma, ¿no? Porque el paradigma educativo está muy abocado sobre los contenidos, que no digo que esté mal, pero digo que a lo mejor hoy la urgencia, con la sociedad en la que vivimos y cómo están las cosas, sea construir desde lo vincular. Fundamental que se pudiera dar la separación de la Iglesia del Estado. ¿Por qué? Porque vuelvo al origen, ¿no? La Iglesia de Jesús era una iglesia sencilla, simple y de grupos reducidos. Separar la Iglesia del Estado va a hacer que se vuelva a los orígenes, y por lo tanto que se vuelva a crear esa iglesia que es la que sería fiel a los textos. Entonces, claro que estoy a favor de la separación de la Iglesia del Estado. Un cambio de paradigma dentro de la fe, porque nos replantearía esto, volver a la base, ¿no? A los grupos pequeños de cristianos y cristianas que toman a Jesús como un estilo de vida y lo comparten,
nos volvería a los textos, a lo fundamental de los textos y sobre todo sí, a respetar y poder romper con toda una estructura que ha sido un poco complicada a través de los años y que, como te decía hace un rato, tanto daño ha hecho y aún hoy hace. Entonces poder volver a las bases nos ayudaría sí a incorporar más textos de estudio y nada, que todo aquello que se va logrando sea más consensuado, porque las iglesias seguirían en teoría existiendo. Digo, quienes realmente tenemos nuestra fe asentada, no tenemos drama de que esté tal separación, sino que por el contrario, apostamos a que podamos volver a eso de el inicio y que sea nuestro espacio. El amor desde la libertad. Entonces el primer gran deseo y sobre todo es que sean libres y que esa libertad, y siempre hablando de esa libertad desde el respeto, ¿no? Porque tampoco vamos a imponer nada. Pero el primer deseo es que sean libres y que construyan esa libertad desde el amor no romántico, ¿no? Obviamente, sino desde el amor para con les otros. Un amor que vaya construyendo, sí, una vida más digna para todos, todas, todes, y sobre todo un mundo un poco mejor. El gran deseo es la libertad, el segundo gran deseo es que no sean indiferentes. De todas formas, yo no dejo de comprobar que las adolescencias de hoy en día tienen muy en claro un montón de cosas y han tomado la posta en la lucha de un montón de cuestiones que la verdad generan en mí particularmente admiración y obviamente me dan ánimo a seguir trabajando con todos. Pero bueno, la segunda es eso, que no haya indiferencia, que puedan mirar a quienes están alrededor y desde lo que puedan aportar, porque a veces no pueden, simplemente no podemos. Quisiéramos hacer un montón de cosas, pero bueno, lo mínimo que se pueda ya marca una diferencia. Entonces el segundo gran deseo es que no sean indiferentes y sí, que griten la justicia social. Y el tercer deseo es que aquello que les apasione y que vayan por eso. Que vayan por eso porque es lo que va a cambiar las cosas, ¿no?